Vamos então iniciar a apresentação desse terceiro painel, que tem um tema muito instigante, que é o painel sobre verdades entre ficções e realidade. Eu quero primeiro agradecer sempre a acolhida aqui do Nelson Camata e também a acolhida, como sempre foi feita, pela Henriette Caran, pelo André Caran, que sempre foram muito afetuosos, e essa rede toda que foi sendo construída de amigos e amigos. Bom, para mim é uma honra muito grande estar presidindo essa mesa com dois professores que eu aprecio, admiro muito, que tem reconhecimento, né, internacional, e que eu vou brevemente aqui, em função do tempo, fazer assim a apresentação. O professor Carlos Maria Cárcova, que é professor titular da Universidade de Buenos Aires e que também é professor que foi militante político contra a ditadura militar na Argentina, atuando como advogado. Bom, professor Luiz Meliante Garcê, que é doutor em Direito e professor de Teoria e Filosofia do Direito da Faculdade da Universidade da República do Uruguai e do Centro Latino-Americano de Economia Humana. Eu queria acrescentar que o tema dessa mesa, como eu disse no início, que é muito importante, é um tema que está bem ligado à questão da filosofia do direito. Para mim é um tema muito caro, já que também sou professor, e os professores aqui que compõem a mesa têm a formação e atuação, vamos dizer, acadêmica em filosofia do direito. O tema, quer dizer, para mim essa questão é fundamental em função de que a gente deve valorizar, principalmente aqui no Brasil, a filosofia do direito como forma, né, de lutar para fortalecer o pensamento. Quer dizer, não há outra possibilidade, é uma matéria, infelizmente, que não é muito valorizada no curso, né, de Direito, mas que deve ser fortalecida para que a gente possa, vamos dizer, lutar contra as pessoas, as correntes que tentam fustigar, né, o pensamento reflexivo. Talvez essa seja, talvez seja um dos caminhos para a gente, vamos dizer, propor uma formação mais reflexiva, menos dogmática, como já foi apontado aqui pelos professores. Bom, dito isso, o tema, eu não vou me alongar para dar aqui a palavra para os professores, mas só queria frisar que esse tema é um dos temas mais importantes e cruciais para o desenvolvimento do pensamento jurídico ou filosófico ou filosófico ocidental. Então, me parece que é de suma importância que nós estejamos discutindo isso agora. Então, eu convido a vocês todos para que possamos ouvir atentamente os professores, que certamente vamos aprender muito. Eu passo a palavra para o professor Cárcova, por favor. Buenos días. Muchas gracias a todos por su presencia aquí. En primer término, naturalmente, quiero reiterar mi agradecimiento a Nelson y a todo el grupo de organizadores que nos están haciendo pasar unos días maravillosos. Estamos muy contentos, muy satisfechos, y ustedes deben de saber que nosotros, muchos de nosotros nos reunimos desde hace más de 14 o 15 años, o quizá más tiempo, para discutir temas que han estado alrededor de los que estamos discutiendo hoy, ¿no?
en los últimos 4 o 5 años hemos entrado definitivamente a la cuestión literaria y definitivamente a la cuestión del sentido, y por lo tanto las visiones se han enriquecido por un lado y se han especificado por el otro. El problema de su especificación tiene algún inconveniente para nosotros, no sé si lo tendrá para el resto de mis compañeros, pero lo tiene para mí, en el sentido de que, bueno, lo que uno una vez escribió creyendo que había escrito una cosa buena, no la quiere volver a escribir de nuevo. Naturalmente tampoco voy a intentar releer delante de mis amigos que conocen algún trabajo anterior mío sobre esta cuestión de la verdad. Yo he hecho una construcción un poco esquizofrénica de este discurso, porque por un lado me voy a dedicar al problema de la verdad y por otro lado me voy a dedicar brevemente al problema de las distopías, pero trataré de enlazarlos de una manera o de otra, ¿no? Fundamentalmente, lo que yo quiero que ustedes sepan es que no me he instalado acá porque tenga la absurda pretensión de imitar el talento, la capacidad, el brillo y el caradurismo de mi amigo Leño, sino que me he instalado acá porque me molesta mucho el aire acondicionado ahí en el oído. Bueno, para entrar en materia, una de las cuestiones que oportunamente conversé con mis amigos, creo que fue en la universidad de ¿cómo se llama la tuya? La de allá ¿eh? No, Unicinos no, la otra, la tuya, la del interior. Guarambí. Y la cuestión tenía vinculación con uno de los problemas que han aparecido últimamente en el panorama de la discusión, digamos, una discusión que no adquirió la enjundia de una mirada epistemológica, pero que de todas maneras se metió con la verdad. Solo que este insight en el fenómeno de la verdad, protagonizado fundamentalmente por periodistas, crucificó, por decirlo metafóricamente, el concepto de posverdad que apareció hace 2 o 3 años. Y yo, con acierto o sin acierto, pienso que están cometiendo un grave error, porque la noción de posverdad nos da la posibilidad de desmitificar y de poner en el lugar meritorio, pero no expandido injustificadamente, que tiene el concepto de verdad clásica. De modo que pensé, la posverdad, a diferencia de lo que dicen los periodistas que utilizan este concepto políticamente para decir, no, miente fulano, eso es la posverdad, o miente mengano, eso es la posverdad. Yo creo que el concepto de posverdad sirve para ablandar el concepto de verdad que hemos heredado de una tradición positivista que presenta la verdad como el resultado de una operación poco menos que infalible. En el campo de las ciencias formales, la verdad tiene que ver con la verdad de la geometría y la verdad de las matemáticas. Y la verdad de la geometría y la verdad de las matemáticas, como ustedes perfectamente saben,
parte de a prioris que no se definen, que no se explicitan, que no se prueban. Son los a priori que en el campo de la epistemología se denominan axiomas. La geometría de Euclides se organizó sobre la base de 5 axiomas, pero nadie probó que la menor distancia entre 2 puntos es la línea recta o que las paralelas se cortan en el infinito. Es más, muchos años después, Lobachevsky, un matemático, no me acuerdo si ruso o húngaro o qué sé yo, pero andaba por ahí, Lobachevsky dijo, ¿y qué pasaría si negáramos el 5.º axioma? ¿Qué ocurriría si negáramos el 5.º axioma, pero no para sacarlo del sistema, sino para dejarlo en el sistema y vincularlo como falso con los otros axiomas como verdaderos? Y inventó la geometría espacial, que en 2 palabras se ha dicho, en 2 palabras, permitió que el hombre llegara a la Luna. Bueno, esto es lo que pasa con los sistemas formales. Los sistemas formales tienen como consecuencia de su desarrollo una verdad a disposición que es una verdad también formal y por lo tanto, en realidad, una verdad que parte de a prioris que se pueden discutir, que se pueden modificar. Y cuando se discuten y se modifican, se puede llegar a otras conclusiones igualmente valiosas. La geometría de Euclides está, vigente en el ámbito del conocimiento actual, de la sociedad actual, pero también la geometría de Lobachevsky y seguramente muchos otros sistemas formales, matemáticos, geométricos, etcétera, que se han ido desarrollando sobre esta base. En ese sentido, decir que, por ejemplo, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos, no es más que decir que es derivado de ciertos enunciados que en la escuela secundaria, que algunos de ustedes han hecho hace poco tiempo atrás, yo en cambio la hice en la época de los dinosaurios, que ustedes ven esos enunciados, que los vean saludablemente, que no los vean como una ciencia definitiva y inamovible. Es parte de una ciencia, la ciencia formal es parte de una ciencia que, como toda otra ciencia, evoluciona, tiene historicidad, tiene, fallidos, tienen reconstrucciones, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las ciencias no formales, es decir, de las ciencias de la conducta, por decirlo de alguna manera, o de las ciencias sociales, o de la medicina, o de la física, es decir, de las ciencias fácticas, el sistema ha consistido en decir, a ver, un enunciado es verdadero si, solo si, puede ser deducido de otro enunciado anterior que ha sido construido sobre la base del método de la física, básicamente, que después se exportó a las otras ciencias. Por ejemplo, la idea de poner en práctica los criterios de observación y experimentación. Si uno observa que pone un metal al calor y éste se dilata, y después lo pone al calor de nuevo y se vuelve a dilatar, y después lo pone al calor de nuevo y se vuelve a dilatar, entonces es posible que dentro de alguna cantidad de experiencias consideradas por
internamente, es decir, por el grupo de científicos concernidos, como el número eficiente, entonces esa regla pasa a ser verdadera. Pero como no puede decirse que es verdadera de manera absoluta, se dice que es hipotéticamente verdadera. Por eso uno habla de las hipótesis de las ciencias naturales o de las ciencias fácticas en general como hipótesis de conocimiento, hipótesis que se construyen, como digo, sobre la base de la observación y la experimentación. Pero esto tampoco nos garantiza que no haya una sorpresa o una anomalía en el curso de producción del conocimiento, siguiendo este hilo de deductibilidad, y que no aparezca refutada una ley física o una ley económica o incluso algún enunciado de naturaleza política al cual también se le ha atribuido en algún momento dado y por razones siempre históricas el valor de un enunciado apodíctico. Entonces, ¿qué es esto de plantearse que la posverdad es una verdaderita así, que no vale nada? La posverdad es una manera de decir, señores, la ciencia es histórica, señores, la ciencia falla, señores, la ciencia es una construcción humana, los humanos no somos dioses y por lo tanto tenemos la posibilidad de vez en cuando de confundirnos y de volver sobre nosotros mismos para mejorar nuestras conclusiones. Uno podría preguntarse, finalmente, ¿qué es la verdad? Los criterios de verdad son los mismos los criterios de verdad son los mismos cualquiera sea la naturaleza del objeto investigado. Fíjense, es lo mismo hablar de la verdad de la física que de la verdad de las ciencias sociales o de las ciencias políticas. La verdad, la realidad del mundo, pueden explicarse o mostrarse sin la participación de quien observa. Este es un dato importantísimo, importantísimo. Viene desarrollado desde la época en que la escuela interpretativista, particularmente particularmente referida a un autor al que ahora voy a mencionar más detalladamente, empezó a discutir con la tradición positivista de ciencia. La tradición positivista de ciencia tiene un lugar de emergencia absolutamente distinguido porque en realidad en el siglo XVIII, cuando nace la ciencia empírica con Galileo y con Bacon, etc., la ciencia de aquella época se presentaba como una explosiva novedad en las manos del hombre que venía a producir los grandes cambios que la modernidad políticamente anunciaba. Ahora, para la misma época surgieron otras escuelas que no eran las escuelas positivas, sino las escuelas explicativas, la tradición explicativa, en donde estaban autores como, en fin, que me estoy olvidando en este momento y que ahora se los voy a mencionar. Bueno, ya llego. La cuestión es que
el nivel de observación del objeto determina en el sujeto observante la peculiar forma de apropiarse de ese objeto. A mí me gustaría que ustedes me acompañen en un pueril ejercicio, que sería el siguiente. Este escritorio es siempre el mismo escritorio, el que miramos, medimos, colocaron acá las autoridades de la facultad para que cumpla la función que cumple, etcétera, etcétera. Pero el escritorio que está mirando el doctor Meliante, ¿es el mismo escritorio que miran ustedes? ¿Ustedes ven el mismo escritorio que ve Meliante, que está de este lado del mismo? No. Ustedes ven lo que algunos autores han llamado el escorzo, que proviene de su ubicación en el campo y del modo en que la mirada propia de la ubicación en el campo llega al objeto. Ahora, ustedes tienen otra mirada. Quiere decir que es imposible, digamos, construir un dato objetivo relativo a la realidad de este escritorio. No. Quiere decir que nosotros, para construir la realidad objetiva de este escritorio, tenemos que juntar los escorzos, es decir, las miradas parciales que cada uno de nosotros tiene en el escritorio. ¿Cómo hacemos eso? Mediante un proceso de abstracción mental. Si alguno cree que tiene un proceso de abstracción mental igual al otro, está jorobado, porque cada proceso de abstracción mental tiene que ver con una inteligencia, con una capacidad de percepción, con una cultura, con una fantasía, con un ingenio, en fin, con una cantidad de modalizaciones que hacen que una abstracción no sea igual a la otra. Bueno, esto es lo que hace entonces que estas viejas convicciones, en el sentido de que el objetivo es lo objetivo y la realidad es la realidad y qué sé yo, son todas macanas. No hay ninguna realidad que no sea una realidad socialmente construida. Me temo que tengo alguna diferencia porque me mira enojado Lenio. Ayer Lenio dijo una cosa que era muy importante en este debate epistemológico. Dijo, porque los hechos están ahí, los hechos son esos y los hechos no cambian, son los hechos. Pero en realidad nosotros pocas veces nos ocupamos de la verdad de los hechos. En realidad nos ocupamos de descripciones de la verdad de los hechos, que son tan fugaces y tan finitos. Entonces lo que queda es lo que alguien dijo que había ocurrido el día tal, o el cuento que dice que este escritorio mide tanto por tanto y tiene un vidrio negro y qué sé yo. En fin, todas estas características son parte de una estructura lingüística también. No estamos, por lo tanto, cuestionando la verdad del escritorio, sino la eventual posibilidad de que la descripción de la verdad del escritorio no sea cierta o tenga algunos defectitos, ¿no? La noción de posverdad en un mundo líquido puede pensarse como el rechazo de verdades universales y ahistóricas deducidas de la realidad de un mundo matematizable. Hoy, o de lo contrario, concebirla en cambio constructivamente, como un producto social y cultural que resulta de la interacción de los seres humanos, tanto en su dimensión lingüística como práctica.
El problema es que no es este el sentido reivindicado por la política hegemónica en estos tiempos de neoliberalismo. Para mantener la denominación última habrá que admitir que esta enmascara realmente una especie de populismo de derecha adepto a la virtualidad de lo fáctico. Bueno, acá había puesto mucho énfasis en cuestiones políticas que voy a saltar ahora porque total mañana ganamos las elecciones en la Argentina, quédense tranquilos. No, mañana no, el domingo. Pero algunos de los ejemplos que hemos tenido históricamente próximos a nosotros deberían darnos alguna pista. El juez Moro procesa al expresidente Lula porque éste sería propietario de una casa en Guarujá. Lula niega que la casa sea de su propiedad y no hay ningún registro en el registro de la propiedad que figure la casa, en donde figure la casa a nombre de Lula. Si me tienen que corregir, corríjanme, ¿eh? ¿Se escucha mucho? ¿Lo alejo? Ah, más cerca. Y entonces el juez dice que, en definitiva, cree en la verdad de sus propias afirmaciones. El líder del golpe institucional contra el presidente Rousseff, el inmediatamente destituido presidente, ¿cómo se llamaba? Temer. El líder del golpe institucional contra la presidenta Rousseff, contra la que aún no se han ventilado pruebas de la acusación a ella dirigidas, ya está preso por peculado, corrupción, abuso de poder y otros delitos. El presidente Macri ha procesado o ha dado órdenes a una judicatura en general genuflexa para denunciar a la presidenta Kirchner, entre otros cargos peregrinos por haber firmado un convenio con Irán para poder proseguir las actuaciones judiciales a la búsqueda de los asesinos que atentaron contra la Embajada de Israel y contra la AMIA. Lo más gracioso de este asunto es que Cristina no emitió un decreto. Cristina elevó un proyecto de ley que fue aprobado por 350 diputados y más de 60 senadores. Entonces, realmente, si procesan al presidente de la República por una causa de esta naturaleza, no sé por qué no procesan a todos los que lo acompañaron con la firma, que fue unánime, para hacer ese convenio. Bueno, y así sigue todo este mal uso de la verdad, que es mucho más grosero que la introducción de un concepto nuevo como el de posverdad, ¿no? Sin embargo, no me voy a detener en esto porque me interesa llevar adelante sobre el concepto de posverdad otro tipo de análisis. Ya existe para hacer ese análisis el concepto de ideología en su sentido marxista. Me interesa más la discusión con los modernos y la reduplicación de ontologías, esencias y cánones científicos. Allí me atendré en lo sucesivo. La profesora Esther Díaz, una buena epistemóloga de la Argentina, sostiene, en un libro hace relativamente poco publicado, que la verdad es un producto histórico que surge de discursos y prácticas sociales, es cambiante, inmanente, epocal.
dice esta mujer. Estoy plenamente de acuerdo con esta manifestación y tengo el convencimiento de que la vulgata de la posverdad en boca de periodistas y políticos responde al modo superficial, interesado y muchas veces bastardo con que tratan cualquier información a la vista, desde la desaparición de Santiago Maldonado, que era un joven que estaba en el sur ayudando a los indígenas, hasta el conteo electoral y las múltiples manifestaciones estadísticas. La mayoría de los filósofos modernos fueron influidos por este debate, por la tradición que en lo que respecta al tema tratado conectará a Aristóteles, quien creía que la estructura del mundo era de naturaleza matemática, tal como lo creían Newton, Descartes y los representantes de la Ilustración. Ello derivó en el desarrollo destacado de las ciencias naturales, que se unieron al antiguo prestigio de la divulgación de las ciencias formales, que ya habían influenciado a la escuela clásica del derecho natural a través de autores tan importantes como Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Pufendorf, Wolff y otros. La ciencia moderna, entonces, construye así una imagen objetivista. Las leyes de la naturaleza que se describían estaban inscriptas en el modo de ser de la naturaleza. La realidad exterior guardaba una relación con los sujetos en la que estos tenían un rol pasivo. Su conciencia era una especie de espejo que con la ayuda de los sentidos les permitía conocer la exterioridad. En el caso de la ciencia, proveía verdades cuidadosamente elaboradas y que operaban en dicha conciencia como un sistema de representaciones. Esto fue lo que se dio en llamar epistemológicamente la teoría del representacionalismo, que hoy está perdida, ¿no? Estos enunciados a los que me he referido no tenían un valor similar al de los teoremas. La verdad de los axiomas, decían antiguamente, se fundaba en su naturaleza evidente. Más tarde, en forma más plausible, matemáticos, geógrafos, geómetras y otros cultores de estas disciplinas propusieron admitir ciertos enunciados como postulados, axiomas, y operar con ellos con lógicas deductivas de distinta especie. Si los resultados eran útiles y productivos, se justificaban por sí mismas las disciplinas formales que ellos constituían. La capacidad humana para observar y experimentar, hay que decirlo, es finita. Piénsese en una de las hipótesis más simples que tenemos a la mano. Supóngase que esta hipótesis sostuviera que todos los elefantes mueren antes de los 100 años. ¿Se ha experimentado, digo, con todos los elefantes existentes en el mundo? Es poco probable. Pero además, no sabemos cuánto vivieron los elefantes que ya han muerto. Y mucho menos tenemos noticia de cuánto vivirán los elefantes que aún no nacieron. Por lo tanto, la hipótesis es precaria. No me parece mal que en el campo de las ciencias descriptivas sean los mencionados aquí superficialmente mecanismos de validación de nuevas leyes, teoremas o hipótesis. Intento demostrar que es falsa la idea consolidada en el sentido común de nuestros contemporáneos que la información que nos proveen sean verdades universales, objetivas, definitivas, sólidas. Son verdades provisorias. Y que mientras tanto otros conocimientos, en particular de las ciencias sociales,
sean considerados como narraciones más o menos ingeniosas o aburridas, sin respaldo serio. Lo cierto es que las tradicionales perspectivas objetivistas son menos sólidos de lo que por siglos se nos propuso y que el representacionalismo y sus criterios de verdad carecen ya de su antigua fuerza en el sofisticado debate actual de tipo epistemológico. Bueno, yo decía que frente a la escuela del positivismo nacieron otras escuelas, como fue la del explicativismo, interpretabilismo, bueno, en donde figuraban incluso algunos positivistas como John Gray o Elizabeth Anscombe, pero además fundamentalmente toda una escuela de pensadores post-kantianos y post-hegelianos de gran valor filosófico, como Dilthey, como Weber, como Schutz, quien es el padre de esta elaboración sobre el escritorio, y los hermenéuticos como Gadamer, como Riquero, como Davison. El positivismo y el comprensivismo discutieron durante buena parte del siglo XX. Incluso hay un libro muy famoso que quizá alguno de ustedes ya haya leído, me refiero a los más jóvenes, que es un libro en donde que escriben Karl Popper por un lado y Adorno por el otro, Teodoro W. Adorno, como el gato de Cortázar, y que además acompañan a Adorno algunos de sus discípulos que también publican ensayos, como un joven Habermas de aquella época, y a Popper otros también destacados sociólogos alemanes como Hans Albert, por ejemplo. Y todavía para empezar a problematizar los datos que estoy presentando, aparecieron las epistemologías constructivistas, en donde una gran cantidad de científicos se reunieron en Buenos Aires en el año 2002 para celebrar un congreso que se llamó Nuevos Paradigmas, Cultura y Subjetividad, que está publicado en castellano. Escribieron estudiosos ensayos en ese libro autores como Prigogine, como Morin, como von Fester, como Guattari, como Werner Peirce y otros. A esta perspectiva todavía se vino a sumar otra más, la de los, digamos, sistémicos, autores como Varela y Maturana, Teubner, y de manera principal la figura central de Niklas Luhmann, fallecido hace pocos años, pero que ha dejado como legado intelectual una obra caudalosa, compleja y exhaustiva sobre la teoría de los sistemas sociales. La idea central de estos autores consiste en que el mundo exterior no es pura objetividad, que toda externalidad se define no solo como su materialidad, sino también por su sentido, y sentido que se construye socialmente en el seno del discurso y en el seno de la comunicación humana. Yo suelo poner como ejemplo, cuando hablo con mis alumnos de estos temas, en Rosario, que es una ciudad importante que está al norte de Buenos Aires, el general Belgrano, que fue uno de los héroes de la independencia, hizo jurar la bandera nacional, inventó la bandera nacional y la hizo jurar con las 3 rayas y la hizo jurar a orillas del río Paraná.
Entonces, a orillas del río Paraná, en Rosario, se ha levantado un monumento fenomenal, enorme, que tiene como 30 o 40 o 50 metros, arriba del cual hay un mástil de otros 30 metros y arriba del cual flamea una bandera que es como 3 sábanas juntas. Ahora, no hay nadie que pase por ahí que lo que vea sea la externalidad de ese objeto. Nadie ve ahí trapo, fierro y piedra. Lo que ve es un símbolo patrio, porque esta es la virtualidad de la palabra, constituirse en símbolo. Y al constituirse en símbolo, como lo veremos enseguida, dice el autor que voy a comentar después, multiplica el mundo y lo torna exponencial. Y en ese sentido lo enriquece y naturalmente también lo hace más complejo. Otro ejemplo que puedo poner es la de 2 amigos que llegan a un parque y entonces uno de ellos dice, qué lindo esto, qué bárbaro, qué sé yo, qué agradable. Y el otro, que es un fitogeógrafo, dice, sí, es muy bello. Hay pinos, acacias, olmos, sauces, pero claro, hay una diferencia entre los dos. Uno ve una cosa, un bosque, y el otro ve las variedades de cosas que hay adentro del bosque, porque las miradas no son unívocas ni homogéneas. Dice mi mujer que así que voy a tratar de terminar con esto lo más pronto que pueda, pero hay que hacer fuerza para quedarse al lado del leño ahí. El espejo de la naturaleza, es decir, la representación de la realidad, es el modelo falso de conocimiento, porque la relación binaria entre la imagen y lo representado por ella y la relación estática entre enunciado y estado de cosas oculta la dinámica del incremento del saber que se produce mediante la solución de problemas y el proceso de justificación. Por ello, los estudios del discurso han resultado enormemente interesantes para las ciencias sociales contemporáneas, aunque reconstruir una noción precisa resulte empresa compleja, por la extrema multivocidad del término, es posible, desde una perspectiva, digamos, técnica, entender el discurso como un acontecimiento comunicacional, como interacción verbal o como proceso social de producción de sentido. Se trata del análisis de quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, para qué y cuándo, de modo de poder formular una teoría sobre las relaciones entre el uso del lenguaje y las creencias en el marco de la interacción social. Para concluir parcialmente, diré que tengo plena conciencia de haberme introducido en un campo de saber especioso, que he transitado un camino saturado de riesgos y amenazas. Lo he enfrentado convencido de que los resultados pueden que no sean los que se hubiera deseado, pero que de todos modos lo expuesto me permite darle una interpretación distinta a lo que ha sido la Vulgata al tratar la cuestión de la posciencia. Yo creo que esta denominación renuncia al universalismo, renuncia a las verdades definitivas que ya son ridículas a la luz del modo en que ha evolucionado el conocimiento, al objetivismo, al monismo metodológico, a la homologación entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, y propone, en cambio, una concepción acerca del saber más modesta, más realista, que vincula el mundo exterior con el intramundo, es decir, con el mundo interior, y que se concibe como el resultado de la comunicación y la interlocución humanas, es decir, como un fenómeno social.
pasaré a comentarles muy brevemente un libro que cayó en mis manos hace muy poco tiempo y que se llama, el autor se llama Richard Harris. Me llegó como si fuera un libro policial, así que lo abrí confiado y resulta que me encontré con una novela distópica, absolutamente interesante. Simplemente, antes de contarles de gruesa medida lo que dice este tipo, les voy a leer una página de su producción que me parece genial. Dice él, hacia el año 350 a.C., Aristóteles definió al ser humano como son logón echón, el animal racional, o más exactamente, el animal que posee lenguaje. El lenguaje es por encima de todo lo que nos distingue, dice el autor, del resto de las criaturas del planeta. El desarrollo del lenguaje nos liberó de un mundo de objetos físicos y lo sustituyó por un universo de símbolos. Quizá los animales inferiores todavía se comuniquen entre ellos a veces de forma primitiva, hasta se le puede enseñar el significado de unos cuantos símbolos humanos. Un perro puede aprender a entender siéntate o ven, el mío, que es muy inteligente, aprende muchísimas cosas más. Por ejemplo, pero durante 40.000 años solo los humanos fueron capaces del son, logón, echón, animales con lenguaje. Ahora, por primera vez, eso ha dejado de ser cierto. Compartimos nuestro mundo con los ordenadores, dice. Los ordenadores, antes imaginábamos que los ordenadores, los robots, se encargarían de realizar los trabajos de baja categoría de nuestras vidas. Miren qué interesante que es esto, pongan atención. Que se pondrían delantales y que se pasearían por ahí y serían nuestras sirvientas y que harían las tareas domésticas o lo que fuera, liberándonos para que pudiéramos disfrutar de nuestro tiempo. De hecho, lo que está ocurriendo es todo lo contrario. Tenemos gran cantidad de material humano sobrante, poco inteligente, apto para realizar esos trabajos sencillos de baja categoría, muchas veces con horarios muy prolongados y salarios muy bajos. En cambio, los humanos a los que están sustituyendo las computadoras son los ingenieros, los técnicos, los médicos, los contables, los operadores financieros. Los ordenadores son traductores cada vez más fiables en los sectores del comercio, la tecnología. En medicina, bueno. Y después más adelante dice, y el lenguaje, la sustitución de objetos por palabras, plantea otro gran inconveniente a los humanos. El filósofo griego Epícteto lo reconoció hace 2000 años cuando escribió: lo que altera y alarma al hombre no son las cosas, sino sus opiniones y sus fantasías sobre las cosas. El lenguaje desató el poder de la imaginación y con él llegaron el rumor, el pánico, el miedo. En cambio, los algoritmos no tienen imaginación. No les entra pánico y por eso son tan perfectamente apropiados para operar en los mercados financieros. Bueno, paro acá con la lectura del libro y les doy 3 pistas acerca de su contenido para que, si tienen ganas, lo miren. A mí me parece que es un libro que vale la pena ser leído. En realidad se trata de un ingeniero de gran capacidad y lucidez que como universitario se distingue, que
empieza a trabajar en una compañía financiera y advierte que él dibuja una cantidad de algoritmos que generan para los inversores de esa empresa financiera una enorme rentabilidad. Entonces, el tipo decide irse de la empresa en la que trabajaba y fundar su propia empresa y crea una macroempresa que le hace ganar millones de millones a los inversores, porque el tipo construye unos algoritmos perfectos que naturalmente se nutren de los datos del mercado. Lo que pasa es que son tan completos los procesos que las máquinas que el tipo ha inventado y los programas que ha diseñado permiten explotar, que hacen que se vuelva muy atractivo invertir en esta empresa. Hasta que un día, por supuesto el tipo es un poco obsesivo, entonces tiene en la casa 50.000 detectores, alarmas y cosas por el estilo, llaves especiales, etc. Hasta que un día siente ruido en el piso de abajo y baja y se encuentra con un tipo horrible, grandote, un mujic, digamos así, y bueno, se trenza en una lucha física que el otro gana porque le da un par de tortas y lo duerme y huye de la casa. Pero no puede explicarse cómo este señor ha entrado a la casa, porque la casa estaba súper blindada, porque el único que sabía cómo se manejaban las llaves era él, porque el único que era él. Entonces se larga a hacer una investigación por su cuenta. Y al final, un buen día, se lo encuentra a este sujeto. Tienen otra pelea y ahí él consigue dominarlo y le dice: ¿por qué me robaste? ¿Por qué entraste en mi casa? ¿Cómo hiciste para entrar en mi casa? Y qué sé yo. ¿Cómo? Le dice el tipo, si me la mandaste vos a la llave. Y vos me pediste que entrara en tu casa. Y que te robara tal y cual cosa. Todo eso me lo pediste vos. Mirá, y saca un papel y le muestra. Y entonces el tipo queda en un estado de shock asombroso. Bueno, ustedes se imaginan cómo termina este cuento. Como en 2001, Odisea del Espacio, o en Blade Runner, la computadora había tomado el control y le escribía la computadora a un tipo en Rusia, qué sé yo, para que viniera a robarlo a porque estaba pensando que se iba a avivar de que ella era tan potente que la iba a querer desenchufar. Entonces, efectivamente, lo que él hace es tratar de desenchufarla. Y, por supuesto, se incendia un edificio en pleno centro de Manhattan, qué sé yo, que esto que lo otro. Pero el tipo huye con un auto y se va a un lugar solo conocido por él en los más alejados, digamos, suburbios de Nueva York, en donde tenía en realidad la máquina matriz, que no se lo había dicho ni a sus socios. La llena de gasolina, qué sé yo, le pone una bomba, hace estallar todo, él queda todo lastimado y qué sé yo, que esto que lo otro, y el final de la novela dice: pero ella siguió viviendo. Así que decidan ustedes si este es un futurible o un futurable. Yo creo que es un futurable. Muchas gracias. É muito instigante, né? Quer dizer, complexo, levaria a muitas discussões, mas devido ao tempo eu passo imediatamente a palavra para o professor Meliante, por favor. Bueno, voy a tratar de ser ajustado porque Hilda me ha estado pidiendo que tuviera limitaciones en el tiempo. Primero el agradecimiento necesario a Nelson y a todos los miembros del CIDIL por poder estar acá, pero también quiero decir algo en relación a André y a Henriette, que por ellos empecé a venir acá, así que les agradezco de todo corazón.
a todos. Y por haber, decir que estos 3 años que he estado viniendo a este congreso, para mí han sido de profundo enriquecimiento personal e intelectual. Hoy particularmente agradezco mucho estar acá con Carlos. Carlos para mí es un referente imprescindible en mi vida intelectual. Y así que, como no te pude acompañar cuando te entregaron, no es bueno, pero es bueno. Pero como no te pude acompañar cuando entregaron el honoris causa por las razones que ya te comenté, lo que hoy digo te lo dedico a ti, ¿tá? Aunque sea fraco, como dicen ustedes. Digo, voy a hacerle caso a Henriette en el sentido de que no me apropie de la identidad brasileña, pero en algún momento algo de brasileño se me va a escapar, algo de portugués se me va a escapar por la necesidad de la exposición. Bien. Voy a obviar lugares comunes, es decir, creo que más o menos todos estamos de acuerdo con que el derecho es una práctica sociocultural discursiva, es un discurso instituyente, es un discurso productor de sentido y funciona en el marco de la interacción social. Digo, son cosas que son elementales, pero que de alguna manera todos compartimos, creo, en mayor o menor medida. El tema es que esa cuestión se inserta con otro asunto que es el escenario donde el derecho se produce y donde el derecho produce sentido. Se le ha llamado posmodernidad, digo, en fin, digo, creo que el término posmoderno en la actualidad quizás esté ya en desuso. Como dice Eco, es un término comodín, ustedes le dirían coringa, un término hawker, en el sentido de que de alguna manera sirve para muchas cosas y de alguna manera sí tiene algunas características que en el discurso de Carlos quedaron claras. En primer lugar, creo que lo más importante es que tiene una visión que pretende desplazar los grandes relatos, ya lo sabemos todos, y también tiene una visión lúdica e irónica del pasado que atenta contra la solidez del mundo actual. Probablemente esto, como dice Eco, tenga un carácter temporal y dentro de poco tiempo lo recordemos como el romanticismo, algo que ya pasó. Pero tiene en su interior algo que para mí es muy importante y es el hecho de tener en su vientre la sociedad líquida que Bauman nos avisaba. Y eso afecta al derecho, afecta a la literatura, porque quiero hablar de ambas cosas en la medida de lo posible. ¿Y en qué afecta? En primer lugar, lo que podríamos llamar, en términos de comodín, posmodernismo es un marco expresivo en donde se presentan con mayor nitidez dos características. Esto lo tomo de Doberlin Schwartz, un profesor brasileño que ustedes seguramente conocen, y que dice que son la falta de certeza y los policontextos. Digo, dos condiciones que me parecen muy relevantes. Pero no son solo propios de la literatura. Yo creo que sobre todo la falta de certeza y la policontextualidad también afectan al derecho. Y ese es un problema serio. Quiero decir brevemente qué debo entender o qué debería entenderse por policontexto. Lo de fragmentario es obvio que en definitiva es una visión que se nos presenta con distintas perspectivas, pero lo de policontextualidad sería algo así como la falta de centralidad productiva del derecho. Es decir, que en definitiva el derecho se va como diluyendo, y eso provoca de alguna manera, o es provocado, como diría Luhmann, ¿no?, tomando un poco la idea de él,
por la permanente interacción entre los distintos sistemas y subsistemas, y de alguna manera es posible arriesgar la tesis de que el derecho contemporáneo se ha vuelto menos autónomo, menos garantista, menos identificable, menos seguro, se ha convertido en algo fluido, en algo amorfo, que se adapta a las circunstancias, que ya no es freno ni garantía de nada, sino que es un vehículo de intereses contingentes que fluyen de forma constante y se adaptan de manera imprevisible. Obviamente que para un derecho que tenga esta complejidad, ahora voy a hablar de la literatura, creo que silvanamos estos conceptos que marcan la realidad cultural del derecho contemporáneo. Creo que es necesario, un poco, Carlos, la parte epistemológica la trabajó con una solvencia que para mí es absolutamente inabarcable, pero yo diría que el abordaje es necesariamente hermenéutico. Leño ha trabajado este tema mucho, el propio Carlos también, y creo que lo voy a sintetizar en una frase que he tomado de un texto de Axel Honneth que se llama Crítica del agravio moral, y que dice que el derecho en la actualidad tiene que ser más abierto, más hermenéutico, más procedimental. Y así, de alguna manera, requiere una profundización, un intenso estudio de los niveles de comunicación, una comprensión y un análisis de los sectores de la realidad sociopolítica y la aceptación, o por lo menos la discusión y la certeza de que estamos en complejidades sociales absolutamente ciertas. Dicho esto, que sería un poco el lugar donde nos tenemos que ubicar, aparece otro problema. Digo, está bien, decimos que el derecho puede tener estas características, fragmentariedad, policontextualidad, esta situación de amorfo, de menos garantía, etcétera, todo lo que acabo de decir. Pero, ¿qué pasa con la interpretación? Digo, porque después de lo del giro lingüístico, que todos sabemos, en definitiva, la interpretación no es un acto complementario y posterior a la comprensión, como decía Enrique Marí. Pues comprender es interpretar. Comprender es interpretar. Y la interpretación es una forma explícita de la comprensión. Y la comprensión, en el contexto hermenéutico que estamos analizando, está plagada de algo que muchas veces se olvida. Está plagada, él lo dijo, está plagada de precomprensiones, está plagada de desigualdades, está plagada de asimetrías, está plagada de contingencias. Y esas precomprensiones tienen que ser necesariamente tamizadas por el intérprete. No hay otra posibilidad. ¿Y qué pasa con la ficción? Que es el otro tema que de alguna manera convoca. Obviamente que en definitiva, como expulso y como parte integrante del proceso hermenéutico y después de la comprensión, viene la necesidad de la aplicación. Y la aplicación no es algo que esté desligado de la comprensión. Digo, son dos, es un tramo como un continuo que se va dando en forma permanente. Pero además viene el tema de la comunicación. Y ahí está el proceso hermenéutico en toda su linealidad. El derecho tiene necesariamente, como lo hemos dicho y acá se habla y hemos hablado, lo he escuchado y hasta diría lo he aprendido mucho acá, tiene una matriz narrativa sin ninguna duda.
Calvo aporta algo que toma de Oz y que es la metáfora del rapsoda. Es decir, Calvo dice de alguna manera que el derecho actual, sobre todo con esta tendencia, digamos, que tiende a sustituir lo escrito por lo oral, que está muy marcada, por lo menos en los derechos de nuestra región, ¿verdad? La rapsodia, de alguna manera, es una cuestión que de alguna forma permite que el rapsoda, es decir, quien liga relatos de relatos, de alguna manera, además de ligar los relatos, haga una hibridación, quiere decir que haga un tejido entre los distintos relatos. Y en definitiva, eso es lo que llega al intérprete. Pero además tiene una característica muy especial que él señala, y me apoyo en eso para decirlo. En esta confluencia entre derecho y literatura, él pretende de alguna manera o insinúa que no debe hablarse de derecho y literatura o literatura y derecho, sino que debe hablarse literatura con derecho o derecho con literatura. Es decir, lo que genera una igualdad epistémica interior, es decir, una democracia también interna de sentido, que me parece muy provechoso que lo tengamos en cuenta. Pero también esa democracia de sentido, derecho con literatura, y entender que el derecho es una forma de literatura que es narratológica, sin ninguna duda, pero además tiene una cuestión que es arquetípica, es decir, el derecho no tiene la libertad expresiva eventualmente que tiene la literatura. Es decir, es claro que el derecho se expresa con unas formas específicas, muchas veces regladas, etcétera, etcétera, y que las improvisaciones narrativas que de alguna manera puede tener quien crea la narración del derecho son mucho más estrictas y mucho más limitadas que aquel que crea en el campo literario. Entonces, digo, esa democracia de sentido interno que debería haber, lo que puede lograr si se instala, es decir, lograr derecho con literatura, es de alguna forma quizás cortar la hegemonía que el discurso del derecho normalmente tiene en la sociedad contemporánea, que tuvo siempre y lo tiene ahora también. Y lo otro que debemos decir, que comprender el derecho se equivocaría mucho aquel que piense que el derecho es solo lo que se dice normativamente, o por más complejo que sea el entramado normativo. El derecho se nutre de otros insumos, de otras simbologías, como Carlos dice, están las normas, están lo que dicen los jueces, está lo que dice la doctrina, está lo que dicen los prácticos, está lo que dicen los movimientos sociales, que son comunidades interpretativas también que calan en el campo de lo jurídico, y está también la simbología, o sea, las arquitecturas que de alguna manera representan al derecho. En cuanto a la ficción, es claro, el derecho también, así, en tanto es literatura, por más arquetípica que sea, también acude a la ficcionalidad, sin ninguna duda. Eco dice algo que me parece muy relevante. Los personajes, dice, de la narrativa no son solo inventados, y por lo tanto el sentido común nos dice que son hasta inexistentes. Y lo que no existe no puede ser visto, sino que además son invisibles, porque se expresan no mediante imágenes, sino mediante palabras. Y a menudo ni siquiera son descritos con riqueza y con detalles físicos. En definitiva, sí, creamos las ficciones con palabras y a veces las ficciones que creamos las describimos también con palabras, pero de alguna forma eso no está en la realidad. Pero ojo, cuidado, eso que creamos como ficticio también se traslada a la realidad, de alguna manera. Esos personajes
ficticios logran trasladarse a la realidad. No existen en la realidad, se trasladan. Se trasladan fuera de las novelas y los lectores e intérpretes hacemos, el que crea la novela hace como que eso que crea es real y nosotros que leemos hacemos como que creemos que es real. Entonces ahí se entabla una comunicación de sentido que es muy peculiar. Nadie puede acusar, es más, los personajes ficticios muchas veces en la realidad toman ciertas características que en la obra no tienen. Digo, por ejemplo, el caso de D'Artagnan, Los Tres Mosqueteros, un libro que todos leímos cuando éramos chicos. Digo, eran tres mosqueteros. Eran Porthos, Athos y Aramis. D'Artagnan no era mosquetero. D'Artagnan era un cadete, era alguien que estaba aprendiendo. Sin embargo, en el imaginario del lector, D'Artagnan es mosquetero. Y hay un cuarto mosquetero que nunca existió. Nosotros le damos una categoría de mosquetero. Tesis. Es posible afirmar entonces también que en esa contextualidad narratológica el derecho está atravesado por un plano ficcional que se traduce en enunciados potencialmente inverificables, también que están alejados de la experiencia y de cualquier procedimiento formalizado, demostrativo, pero que pese a ello poseen una capacidad performativa, instituyente, constitutiva, modificativa de la realidad y comúnmente son aceptados por todos como si fueran verdaderos. ¿Hay hermenéutica en la literatura? Sí hay hermenéutica en la literatura y lo ha dicho Eduardo Galeano y lo he repetido mucho, esto yo, que la literatura interpreta la realidad y la redescubre. Es una verdadera disposición hermenéutica eso, de tal manera que finalmente provoca a través de la interpretación una posibilidad de cambio del mundo, pero si a veces las obras de ficción suelen revelar dimensiones ocultas, el mero relato descriptivo, histórico, prolijo, a veces no tiene tanto éxito como el que tiene una obra de literatura. Pienso en un autor uruguayo, Juan Carlos Onetti, para mí quizás uno de los más valiosos. Una de las obras más valiosas que escribió fue El Astillero, que es de 1961. El Astillero, seguramente algunos no lo han leído, pero es una obra que valdría la pena que la leyeran. Es una obra de ficción, necesariamente. Pero en el año 1961, Onetti despliega su ficción y logra describir lo que estaba sucediendo en Uruguay. Logra describir la caída, logra describir la caída social, la caída política, el miedo, el silencio, el color que tenía la ciudad, el gris. Y termina esto con algo que es oscuro y que es precisamente la dictadura, que 10 años después inmediatamente viene a lograr lo que 10 años antes Onetti había descrito. ¿Ah? Derecho y literatura comparten también expresividad. Yo siempre me inclino, me gusta leer también literatura, me gusta leer narraciones y textos como Onetti, Benedetti, para mí son dos autores prevalentes uruguayos, sin duda, pero también me gusta la lírica de la poesía. Entonces, yo lo que veo, de alguna manera, es que, en general, estamos tratando de llevar adelante la narratividad
a través de obras literarias y muchas veces dejamos la poesía como algo subsidiario. Y creo que la poesía merece ser rescatada también porque la poesía implica que de alguna manera solamente a través de una lírica poética que está llena de tropos, metáforas, sinonimias, etc., se logran describir situaciones que son realmente socialmente y políticamente importantes. Voy haciendo síntesis muy groseras para tratar de llegar y no perder sentido de lo que tenía pensado decir. Pero para hacer eso, tanto en la narrativa de las obras de literatura como en la necesidad de la lírica poética, hay que elegir las palabras. Y la elección de las palabras es quizás el momento creativo más especial que tiene tanto el jurista, el literato, como el literato en sentido puro. Elegir palabras. Galeano, en un hermoso pasaje de uno de sus textos, dice esto. Relata el sueño de una amiga de él, que fue real, que le cuenta que había soñado, fíjense, su amiga había soñado que los poetas iban a buscar las palabras a una casa en donde estaban todas las palabras. Y los poetas iban a buscar allí las palabras que habían perdido, aquellas palabras que ya no se acordaban, u otras que no conocían. Y la peculiaridad de la metáfora está en que en esa casa de las palabras además estaban encerradas en unos botellas, unos botellones. Y los poetas, y además estaban deseosas de que los poetas las eligieran, las palabras. Entonces se mostraban a los poetas que recorrían la casa tratando de elegir las palabras. Y querían que las tocaran, querían que las gozaran, querían que las olieran. Y además de palabras había colores, y con los colores ocurría lo mismo. Y los poetas decían, bueno, esta palabra me sirve, esta no. Me llevo esta, te llevo a ti, pero a ti no te dejo, a ti te dejo acá. Entonces fíjense que el acto de creación literaria es discriminador. Nosotros pensamos, porque discrimina palabras, nosotros pensamos de alguna manera que la creación de la literatura y del derecho es un acto de libertad. Y sin embargo, la paradoja está en que si yo elijo palabras y discrimino a otras, lo que hago precisamente es contrariar la libertad. También el acto creativo tiene telones de fondo. Es decir, nadie crea algo sin un telón de fondo que esté detrás. En el año 1970 yo escribí una pequeña poesía que está hecha en función del miedo y de lo que había leído a Onetti, habíamos leído en la Universidad de Onetti todos, y veíamos venir lo que se venía. Entonces, y aquí voy a invadir, porque si no creo que la lírica se pierde, una poesía que yo titulé Caminar en Gris. Y dice así: andando na cidade de outono de Montevideo, com tristezas no topo, endurece os pés, e o coração e os sentidos. Os ladrilhos cinza pisaban repetidamente uma e outra vez pelas pessoas, todas as pessoas contribuem para essa dureza que é difícil, qual difícil é a dureza que dura. Debaixo, os ladrilhos afirmam ser pisados, sem questionar nem o peso, nem o tamanho, nem o cheiro,
nem o cor das pessoas que fazem isso. Eles são, então, a mostra mais completa de uma indulgência teimosamente democrática, por essência e por destino. A dúvida surge quando, enquanto ainda está duro, fica solto em sua dureza e depois de uma tarde chuvosa, arcos sem tristeza ou glória, rápida e indiferente, e consigue revelar seu descontentamento, sem molhar com a contribuição do tempo os pés que corajosamente pisaram nela. Então, digo, lo que quiero decir que acá quise superar el miedo que tenía, quise mostrar el gris de la ciudad y quise decir que capaz que en algún momento había algo que se podía revelar para luchar contra esa oscuridad que se nos venía arriba. Y la verdad, un tema que Carlos aludió, la verdad, sí, con esto ya voy perfilando la conclusión. La verdad, no es como dice Rafael de Giorgi, ¿qué quiere decir verdad?, pregunta él. ¿Acaso algo construido matemáticamente? No. ¿Algo físico? No. ¿Algo puramente espiritual? No. La verdad no es algo puramente racional, no. ¿Es la verdad de los homosexuales o de los que no son homosexuales? Ninguno. ¿La verdad es de los incluidos o de los excluidos? Ninguno de los. ¿La verdad es de los pueblos originarios o de los pueblos establecidos? Ninguna. Entonces, ¿quiénes son que pueden decir la verdad? Un político puede decir que es la verdad. Un filósofo puede decir que es la verdad. Pero ¿será la verdad? No es la verdad. No es la verdad, de ninguna manera. ¿Y qué verdad pretende el derecho? Uno debería preguntarse qué tipo de verdad es que busca el derecho. La respuesta surge espontánea. Se busca una verdad jurídica. ¿Y qué es la verdad jurídica? Es obvio que no es la verdad en abstracto. Es aquella que surge de un procedimiento que está arreglado. Bueno, podemos transar en eso para los juristas. La verdad es la que surge del procedimiento contrastado con los fatos, con los hechos. Pero, ¿saben qué? Tampoco. Tampoco porque pretendo sostener, basándome en una situación normativa específica de mi país, de Uruguay, que también de alguna manera está en el entorno de la región. Pretendo sostener que a veces el derecho fabrica ficciones, ya lo vimos, sí, pero también fabrica mentiras. Muchas veces fabrica mentiras por acuerdos políticos. Lo que equivale a decir que el derecho fabrica mendacidad. No siempre, pero a veces lo hace. Y podría sostenerse que las mendacidades o las mentiras no son ficciones. Es más, ni siquiera en forma mágica se podrían transformar en verdad. Pero esto quiere decir que el derecho tiene un realismo mágico como el que tiene la literatura. Ese estilo de literatura en que descolló Borges, García Márquez, Quiroga, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias. El derecho tiene también un realismo mágico, y si lo tiene, ¿qué tipo de realismo mágico es y cuáles son sus designios? Cuando en Uruguay finalizó el ruido de las espadas, metáfora, terminó la dictadura, las espadas se envainaron de vuelta, todos los uruguayos sabíamos algo que era terrible. Había más de 200 uruguayos cuyo destino no se sabía. Ni uno de ellos
había sido miembro de la guerrilla. Ni uno. Mas su destino fue desaparecer. Desaparecer porque fueron desaparecidos. Porque hubo un acto violento, inmoral, que los sacó de su tránsito y los llevó a la oscuridad. 192, casi 200. En 1986, a un año después del Renacimiento Democrático, se dicta una ley que dice lo siguiente, en su artículo primero, que se establece que caduca el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados o asimilados, que hubieran sido cometidos por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones, ordenadas por los mandos que actuaron durante el periodo de facto. ¿Cuáles fueron las razones que se invocaron? 3. Las razones fueron la lógica de los hechos, la lógica de los factos. ¿Cuál era la lógica de los factos? Un acuerdo entre partidos políticos. ¿Cuáles partidos? Todos menos la izquierda. Y lo otro, un tránsito hacia la institucionalidad. 3 razones. Se instala un silencio absoluto. Uruguay instala un silencio. Más movimientos sociales, movimientos familiares desaparecidos, algunos partidos comienzan a tratar de derogar la ley. No se puede. No alcanzó. 25 años después, en 2011, se dicta otra ley que rescata la pretensión punitiva. Entonces todos dijimos, ahora sí. ¿Mas qué pasó? La Suprema Corte de Justicia la declara inconstitucional. Entonces, otra vez el silencio. La declaró inconstitucional porque dice, los delitos prescribieron, usted no puede aplicar esta norma. Entonces, silencio de vuelta, otra vez. De esos 192 uruguayos, después de 44 años, aparecieron 5. Solo 5. ¿Cómo era? Murieron con la tortura. Fueron enterrados en establecimientos militares. Primero el cuerpo, después cal para que comiera la carne y después terra. Entonces el Departamento de Antropología de la Universidad de la República hoy está excavando. Aparecieron 5. Último hace un mes. Y hace 10 días se hizo un acto en la facultad en donde yo soy profesor, en la UDELAR, y fue un acto multitudinario, póstumo, doloroso profundamente, pero también esperanzador. ¿Qué se logra con esta norma? Ustedes lo deben haber visto. Se logró que la realidad dejara de existir. No había delitos. O sea, que aquel que hizo, que violó, mató, torturó, se siente impune y quedó impune. No hay delito. La paradoja está entonces que por una creación del derecho se permite generar situaciones que transforman la realidad con palabras que son palabras discriminadoras, elegidas de una manera dolorosa. Se instala en forma trágica el peor de los realismos mágicos, que no tiene nada que ver con el realismo mágico de la literatura,
porque es un realismo degradado, inmoral y obsceno. Termino. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Primero, sí, emocionarnos y llorar por los muertos. Y desear que los 193 que no aparecieron, perdón, 187 que no aparecieron, aparezcan. Ellos. Y la democracia igualitaria entre el derecho y la literatura está, sí. Y voy a leer, y termino con esto, un poema de Óscar Arturo An Garcés, que fue Premio Nacional de Literatura en el año 2012 en Chile. Es un hermano latinoamericano. Es un hermano de todos nosotros. El poema se llama Hueso, Oso, Oso. Y dice: curioso é a persistência do oso. Sua teimosia no combate ao pó. Sua resistência hace tornar cinza. A carne é de coração fraco. Use o bisturi ou pomadas ou outras máscaras que apenas compõem a face da morte. Mais cedo ou mais tarde a carne ficará em pó. Castelo de cinzas barrido pelo vento. Um dia, uma picarela que escava a terra colide com algo difícil. Não é a pedra, não é diamante, é um fêmur, algumas costelas, uma mandíbula que falou e agora fala de novo. Todos os ossos falam, penam, acusam, torres da torre contra o esquecimento, trincheiras de brancura que brilham à noite. E oso é um héroe da resistência. La literatura logra así superar el miedo y vaticinar una esperanza cuando el gris auguraba lo negro y la oscuridad desgarradora se cernía sobre la ciudad y sobre las almas de quienes la habitaban. Hay literatura que destronó la mentira aprobada judicialmente, que ni siquiera logró asumir estatus ficcional, pues no puede escapar al carcelaje de la mentira. De esta forma, a la prosa legal elaborada desde un compromiso político injusto se opone una prosa poética elaborada desde el corazón, desde la reivindicación, desde la resistencia. La poesía rescata la memoria, la realidad, recompone la historia ultrajada. En un caso y en otro, estimo que ustedes pueden ver un rayo de luz y ver dibujado en el horizonte algo así como nunca más desenhado no horizonte. Muito obrigado.